Bueno, pues vamos a ir comenzando. Falta mucha gente entrar en la sesión, entonces puede ser gente que no haya utilizado todavía nunca el sistema y esté teniendo dificultades, o que no puedan, o que entren a lo largo de la exposición. Yo soy Isabel Cuesta, soy la directora de COE, y nada más introduzco un poco la sesión y os dejo trabajando. Es la primera sesión de este tipo que vamos a hacer, aunque ya hemos utilizado el sistema para otro tipo de reuniones, y esperemos que sea útil. Lo colgaremos después en la página de YouTube de COE para que puedan tener acceso a otras personas, y nos ha parecido de utilidad el que el tema del teletrabajo tenga algún tratamiento, que aunque muchas empresas realmente lo tienen resuelto, hay otras que todavía están empezando a pelearse con cómo trabajar, qué herramientas utilizar, qué necesitan sus trabajadores. Y por nuestra parte, Juanjo, al que tenéis, si le veis igual que yo, arriba a la derecha en la pantalla, que es nuestro responsable jurídico, va a poner en contexto también la situación o las repercusiones del teletrabajo desde el punto de vista de los recursos humanos de la empresa. La duración prevista es de 1 hora aproximadamente, y como os digo, luego quedará disponible en el canal YouTube de COE. Y agradezco también al resto de ponentes, a José Luis Sánchez de Ingram Micro y a Randstad, que creo que van a ser 2 ponentes diferentes, que ellos se presentarán posteriormente, su participación. Y por mi parte, pues Juanjo, adelante con tu intervención. Muy bien, buenos días, gracias Isabel. Bueno, soy Juan José Rodríguez, soy el responsable del servicio jurídico de COE Cepine Cantabria, y lo primero que quiero agradecer a todos los participantes vuestra presencia en este invento que hemos puesto en marcha desde COE, pues para intentar aprovechar las nuevas tecnologías y para poder seguir en contacto con todos vosotros, ¿no? Mi papel en esta materia es daros 4 pinceladas sobre los aspectos legales del trabajo a distancia o teletrabajo, para intentar que las empresas que decidan hacerlo pues se organicen de la mejor forma posible desde el punto de vista de las relaciones laborales, ¿no? ¿Cómo podemos definir el teletrabajo? Pues bueno, pues como aquella nueva forma de organización del trabajo facilitada por la innovación tecnológica, que nos permite una mayor flexibilidad organizativa y que busca facilitar la conciliación de la vida familiar y la laboral de los trabajadores. Hasta hace aproximadamente 15 días hablar de teletrabajo era hablar o pensar solamente en medidas de conciliación y flexibilidad de horarios. Sin embargo, desde hace 15 días hasta hoy la actualidad casi nos ha sobrepasado, y hablar de teletrabajo hoy es casi más pensar en facilitar a los trabajadores que puedan desempeñar sus tareas desde sus domicilios particulares para permanecer o para permitir que es en la continuidad de la actividad de la empresa en este periodo de confinamiento, y sobre todo permitir también la aplicación, el mantenimiento de medidas de seguridad necesarias para evitar contagios. Entrando en lo que es la regulación legal del teletrabajo o trabajo a distancia, este viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 13, desde el año 1995, cuando se hablaba de trabajo a domicilio. Posteriormente, a partir de la reforma laboral del año 2012, ya se habla de trabajo a distancia. Y el Estatuto lo define como aquel que se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro. Aquí se establece una diferencia importante con respecto a la regulación del año 95, cuando se decía que el teletrabajo era el trabajo realizado en el domicilio del trabajador sin contacto alguno con la empresa. Desde el año 2012 se dice que es en el lugar elegido por el trabajador, o bien en su domicilio, o bien de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro. De aquí deducimos 2 requisitos fundamentales. El primer requisito es que es el trabajador el que pone su domicilio o elige el sitio desde el cual va a prestar el trabajo. Y el segundo requisito es que existe una opción también para el trabajador de que pueda desarrollar su trabajo también presencialmente en las oficinas o dependencias de la empresa. Pensemos en aquellos supuestos en los que periódicamente es necesario utilizar otro tipo de equipos informáticos que no tenemos en las casas, impresoras grandes, acceder a archivos, acceder a documentación,
necesidad de alguna reunión o con presencia física, locales para reuniones, contacto con compañeros o incluso la dación de cuenta a la organización. Otros aspectos que regula el Estatuto de los Trabajadores en relación con este contrato de trabajo a distancia es que el acuerdo debe formalizarse por escrito. En segundo lugar, que los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en los centros de trabajo de la empresa. Tercero, que el empresario debe establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de los trabajadores a la formación profesional para el empleo. En cuarto lugar, el empresario también deberá informar a los trabajadores sobre la existencia de vacantes en la plantilla para el desarrollo presencial de la actividad. En quinto lugar, los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud laboral. En este caso, no se exime el empresario de de cumplir todas sus obligaciones en la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Luego ya veremos alguna matización a este respecto. Y, por último, que los trabajadores a distancia pueden seguir ejerciendo los derechos de representación colectiva. Para ello, deberán estar adscritos a un determinado centro de trabajo de la empresa. Dos son las características fundamentales de este tipo de contrato. Por una parte, la voluntariedad. Es decir, el trabajo o el teletrabajo es fruto de un acuerdo voluntario entre empresa y trabajador. De ahí la necesidad de pactarlo por escrito, bien mediante un anexo al contrato o bien mediante un contrato nuevo si ello fuera necesario. En segundo lugar, la reversibilidad. El teletrabajo no es una medida definitiva. Debe ser reversible. Tanto el trabajador como la empresa tienen la facultad de solicitar el retorno a la modalidad ordinaria. Recordemos que una de las finalidades de este teletrabajo es intentar facilitar, conciliar las medidas de los derechos de los trabajadores en la vida familiar y la vida laboral. Estas dos características que he mencionado, la voluntariedad por un lado y la reversibilidad por otro, de alguna manera se ven muy condicionadas en este momento de estado de alarma en el que nos encontramos. Y así, las autoridades pueden exigirle a la empresa que cierre las instalaciones, como en algunos casos ya se ha producido, aún en contra de los deseos o preferencias de los trabajadores. Y también puede ocurrir que sean los propios trabajadores los que de una forma o de otra fuercen a la empresa o planteen a la empresa la necesidad de realizar su trabajo desde el domicilio, precisamente por aplicación de esas medidas de seguridad. Por otra parte, esta reversibilidad de la que hablábamos antes puede verse también limitada o condicionada por los mismos mandatos de las autoridades. Por mucho que queramos revertirlo, si las autoridades no nos dejan abrir las instalaciones, no podremos hacerlo. Analizo ahora una serie de elementos del contrato y entramos ya un poco en aspectos más prácticos. En primer lugar, en cuanto a la duración de este contrato de trabajo a distancia. En primer lugar, debe determinarse la fecha de inicio y la fecha de finalización, en la medida de lo posible, del mismo. Hay que tener en cuenta que en la época en la que nos encontramos, la fecha de inicio, pues cuando la empresa decida con los trabajadores adoptar estas medidas, y la fecha de finalización, dado que se trata de una medida extraordinaria, pues lógicamente estará relacionada con las medidas de confinamiento, la duración de las medidas de confinamiento o de medidas de seguridad en materia sanitaria a las que ahora mismo están. En cuanto a las horas de trabajo, pues también en ese contrato deben pactarse las horas de trabajo y la distribución horaria. En este caso concreto en el que nos encontramos, pues lo lógico es mantener el mismo ritmo horario y distribución de jornada que el trabajador tuviera en el centro de trabajo. Si yo llego a mi oficina a las 8:30 y me pongo a trabajar, o a las 9 de la mañana y me pongo a trabajar hasta las 2 de la tarde, pues lo lógico es que de una manera mantenga ese mismo horario, esa misma distribución horaria, aunque realice el trabajo desde mi domicilio particular. Deben intentar establecerse también periodos de conexión de todos los trabajadores de tal manera que todos los trabajadores o grupos de trabajadores puedan estar interconectados en los mismos periodos de tiempo, por si acaso fuera necesario tener contacto entre ellos. Importante destacar en este momento que es obligatorio, necesario y obligatorio mantener el sistema de control horario. Aun cuando los trabajadores estén fuera del centro de trabajo, la obligatoriedad legal del control horario sigue manteniéndose. Por lo tanto, si no tenemos establecido un sistema, tenemos que establecerlo. Si lo tenemos, debe mantenerse un sistema de control horario. No tanto para controlar a los propios trabajadores, sino para poder tenerlo a disposición de la autoridad laboral en caso de que esta autoridad laboral así lo exigiera. A este respecto, siguen siendo válidas las normas de control horario. Válido cualquier sistema, ya electrónico a través de sistemas de conexión, ya manual, cumplimentado por el propio trabajador y entregado posteriormente a la empresa para su custodia. Un tercer elemento de este contrato es la accesibilidad.
la empresa puede reservarse el derecho de convocar a los trabajadores bien de forma electrónica, bien en el centro de trabajo, si ello fuera necesario por cualquier causa justificada. El hecho de que nos vayamos a trabajar a casa o trabajemos desde casa no quiere decir que estemos absolutamente separados e independientes de nuestra empresa. En cuanto a los derechos de los trabajadores, por regla general no se ven afectados. Los trabajadores siguen manteniendo los mismos derechos laborales que venían disfrutando hasta ese momento. Y así, por ejemplo, las vacaciones, pues se sigue devengando el periodo de vacaciones, los días de libre disposición, licencias y permisos siguen manteniendo su vigencia. En cuanto a la retribución, también con carácter general sigue manteniéndose su vigencia, si bien podría establecerse alguna excepcionalidad en relación con los pluses que tengan relación con desplazamientos a centros de trabajo, pluses por transporte, plus distancia, algunos de este estilo. Y en cuanto a los derechos colectivos, en general también se respetan. Los trabajadores, en este caso, tienen derecho a conocer cómo se va a establecer, cómo se va a mantener la comunicación con los representantes de la empresa. Con respecto al lugar del trabajo, es el elegido por el trabajador, como hemos comentado anteriormente. Y en este caso, pues es recomendable que sea un lugar autónomo, lo más independiente posible del resto de la vivienda, donde podamos tener unas condiciones mínimas de independencia y de autonomía, unas condiciones mínimas también de iluminación, ventilación, temperatura, accesibilidad y, sobre todo, importante, seguridad de la documentación y de la información que podamos manejar. Con respecto a los costes de adaptación, en principio todos los costes de adaptación serían a cargo de la empresa y no pueden ser repercutidos al trabajador. Y con respecto a las condiciones de seguridad e higiene, el empresario debe recordar a los trabajadores la política de la empresa en esta materia, en especial lo relativo a la utilización de pantallas de visualización de datos y de ergonomía e higiene postural. Con respecto a los equipos de trabajo, ya hemos mencionado que tanto los equipos como el mantenimiento de los mismos y el soporte técnico debe pertenecer a la empresa, o bien ésta debe hacerse cargo de los gastos en los que pudiera incurrir el trabajador. A este respecto, yo creo que es importante destacar también y resaltar las medidas de seguridad implantadas por la empresa en relación con la utilización de la información y de la documentación, con la protección de datos y las autorizaciones para la utilización de los equipos, tanto por las personas que puedan utilizarlos como para el destino que deba darse a esos equipos, para qué pueden ser utilizados. Los trabajadores deben comprometerse a realizar una utilización racional de los equipos facilitados por la empresa, de tal manera que sean utilizados para el desarrollo del trabajo y no para cualesquiera otras actividades personales de ellos mismos o de otros usuarios de la vivienda. Con respecto a los métodos de trabajo, y ahí dependiendo de la autonomía que puedan tener los propios trabajadores que trabajan desde su domicilio, puede ser necesario establecer determinadas medidas o métodos concretos de trabajo. Así, por ejemplo, un régimen de comunicaciones temporales con la empresa, cómo reportar el resultado del trabajo, a quién reportárselo, la necesidad de participar en reuniones de carácter virtual o la disponibilidad horaria del propio trabajador. Y por último, por otra parte, recordar que la dirección y control de la actividad laboral sigue en manos de la empresa. Nunca puede olvidarse que la independencia física del trabajador no es un óbice para que la empresa pueda seguir ejerciendo su labor de control y de dirección exactamente igual que cuando la ejerce cuando los trabajadores se encuentran en su propio centro de trabajo. Importante también destacar los derechos digitales de los trabajadores establecidos en la Ley Orgánica 3/2018. Si no están establecidas previamente medidas a este respecto, sí que deben fijarse normas de uso de utilización de los equipos informáticos facilitados por la empresa y de los derechos de la empresa de comprobación de su correcta utilización. Recordemos el contenido de los artículos 87 y 88 de esta Ley Orgánica 3/2018. Así, el artículo 87 nos habla del derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Y nos dice que los trabajadores tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador. El empleador solo podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. Y así, los empleadores deberán establecer, ya deberían estar establecidos porque la norma entró en vigor hace bastante tiempo, criterios de utilización de los dispositivos digitales, respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de la intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente.
Quiere esto decir que cuando una empresa facilita equipos informáticos a los trabajadores, debe establecer esos criterios de utilización de los equipos, quién y para qué deben ser utilizados. Y en función de esos criterios de utilización fijados por la empresa, podrá posteriormente comprobar, acceder al contenido de esos equipos digitales y poder comprobar la correcta utilización de los mismos. Por su parte, el artículo 88 nos habla del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Derecho a la desconexión que tiene un aspecto importante, particularmente hablando en el caso del teletrabajo. Así, este derecho nos dice que los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. En este caso, el empleador también debe elaborar una política interna dirigida a los trabajadores en la que se definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal en un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Importante respetar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores en este periodo de teletrabajo, no por el hecho de que los trabajadores estén en casa y conectados a través de distintos medios con la empresa, tiene la empresa derecho a estar permanentemente mandando correos, mandando WhatsApp o mandando comunicaciones a los trabajadores. Es conveniente que tanto por parte de los trabajadores como por parte de la empresa se respete en la medida de lo posible los horarios y la distribución de jornada establecidos previamente. Para terminar, mencionar las medidas especiales establecidas en el Real Decreto Ley 8/2020 en su artículo 5, también ya dictado como consecuencia de este estado de alarma y de medidas extraordinarias en el que nos encontramos. Y así, este artículo 5 nos dice que las empresas deberán priorizar los sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible. Esto, que parece una obligación bastante contundente de la normativa hacia las empresas, queda de alguna forma muy condicionada por la siguiente expresión del propio artículo 5, siempre y cuando ello fuera técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resultara proporcionado. Por lo tanto, la empresa tiene, en la medida en que esté a su disposición, tiene que facilitar el teletrabajo a sus trabajadores, si bien tampoco se le pide un esfuerzo desproporcionado para aplicarlo. El trabajo a distancia sí que se establece también en la normativa como prioritario frente a medidas de reducción de jornada o de suspensión de contratos. Ello nos puede llevar a pensar que la autoridad laboral pudiera llegar a rechazar algún expediente de regulación de empleo temporal, o bien para toda o bien para parte de la plantilla, en el caso de que no se acreditase que se han adoptado, pudiéndose haberse adoptado medidas de teletrabajo o de trabajo a distancia. Es una duda que queda pendiente y que el tiempo nos dirá cómo lo va a afrontar la autoridad laboral. Por otra parte, también a este respecto se entenderá cumplida la obligación de realizar la evaluación de riesgos en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Esta excepción a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales solo es aplicable para aquellos supuestos en los que la empresa por primera vez implante el teletrabajo. En aquellos casos en los que ya estuviera implantado, la empresa no puede eximirse de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Y por último, la norma establece que se facilitarán los trámites previstos por la normativa aplicable y se pondrá en marcha un programa de financiación de material correspondiente mediante la aceleración, la activación de créditos y ayudas para pymes, programa que está pendiente de desarrollo. Por último, para terminar, otros aspectos a tener en cuenta, quizá más para nuestros propios trabajadores, consejos para nuestros propios trabajadores, que entiendo que puedan ser adecuados. En primer lugar, entiendo que debemos levantarnos y mantener nuestro aseo personal exactamente igual que si fuéramos a salir de la vivienda. No debemos estar todo el día en pijama y sin afeitar. Situarnos en las zonas en las que hayamos habilitado para trabajar, intentando separarnos del resto de la vivienda y del resto de usuarios. Y, si es posible, usar auriculares para aislarnos de otros ruidos que puedan producirse en la vivienda. En tercer lugar, mantener horarios y rutinas similares a las que mantenemos en nuestro centro de trabajo.
tanto a la hora de empezar como a la hora de terminar, como comentamos anteriormente, o a la hora de hacer descansos y pausas a lo largo de la jornada. Hacer una lista de prioridades y tareas diarias, descansar cada cierto tiempo, levantándonos para estirar las piernas y mover el cuerpo, intentar evitar distracciones de todo tipo, teléfono, WhatsApp, esta época del WhatsApp es una auténtica locura muchas veces, similares, y utilizar también un uso adecuado del correo electrónico. Y por último, cumplir los horarios que nos hemos impuesto, incluido el horario para dejar de trabajar. Pues por mi parte, nada más, a vuestra disposición, por si queréis hacerme luego alguna pregunta cuando terminen el resto de ponentes. Muchas gracias, buenos días. Yo no sé si ahora entrará Isabel, no parece. Pues si te parece, José Luis, según el programa eres tú el siguiente ponente. Bueno, yo soy Javier de Hola, Javier. Es Andrés primero el que... Hola, ¿qué tal? Seguimos un poco el orden, ya que no está la persona de la COE. Siguiendo un poco el orden, muchas gracias por tu presentación desde la parte técnica, ¿vale? Yo creo que también nos has dado luz de la parte jurídica del teletrabajo. Yo me llamo Andrés Meléndez, soy director regional de Randstad para el norte de España y me acompaña Javier, que es el responsable de desarrollo y formación de Randstad. Y bueno, lo que os vamos a contar hoy, hemos compartido con vosotros una presentación muy sencilla, creo que lo estáis viendo, ¿vale? Lo que queremos compartir con vosotros es lo que hemos hecho en nuestra compañía hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, no contaros temas teóricos, sino un tema práctico, ¿no? Nosotros hace ya más de 3 años aproximadamente que hemos implementado el teletrabajo en nuestra organización. Nosotros somos 2.000 personas en 300 puestos de trabajo, pero creemos que esto puede ser aplicable a cualquier compañía, ¿no? Nosotros hemos tenido una ventaja, es que cuando lo hicimos, España no estaba en la situación actual que está ahora mismo, donde quizás muchas compañías van a tener que hacerlo a la carrera y quizás sin hacer un piloto, ¿no? Nosotros, mi compañero Javier luego lo contará con más detalle, cómo hemos hecho el proceso del teletrabajo, ¿no? Hace una semana, pues todos vivíamos un mundo ideal, todos estábamos en la calle, estábamos visitando empresas, estábamos contratando, salíamos a tomar cafés, cervezas con otros compañeros, y de repente, pues el mundo se ha cambiado. El mundo se ha cambiado y bueno, pues esto ha cambiado claramente las relaciones laborales de las compañías, ¿no? Voy a daros unos datos muy rápidos, ¿vale? Para que seáis conscientes del teletrabajo. Casi el 70% de los empleados de España querían teletrabajar, pero las empresas no les dejaban. Por tema de miedo, por tema de que parece que la gente de su casa pues no está cumpliendo su trabajo, parece que la gente de su casa pues no cumplía productividades, etc., ¿no? Y luego también es cierto que casi el 58% de los ocupados en España se disponía de lo necesario para poder trabajar, es decir, que para la empresa no suponía una inversión, un riesgo, ¿no? Nosotros tenemos unos datos que ahora mi compañero va a entrar en detalle y realmente esta forma de pensar está equivocada por parte de las empresas y por parte de todos nosotros, ¿no? El teletrabajo supone un ahorro para las empresas de un 30%, ahora os lo contaremos, ¿vale? Y además incrementa la productividad en un 30%. Es decir, que el teletrabajo supone un ahorro de costes para las empresas y además incrementa la productividad de las compañías en un 30%, pero lo contaremos, ¿no? Os contaremos cómo entrar en este detalle. Bueno, nosotros esta parte la hemos hecho ya, llevamos 3 años, llevamos ya pruebas hechas. Nosotros estamos hoy 2.000 personas teletrabajando en Randstad de España, cada uno en su casa, y la compañía funciona perfectamente. Desde nuestras casas hacemos ERTES, desde nuestras casas contratamos, desde nuestras casas hacemos procesos de selección, desde nuestras casas facturamos y bueno, pues esto pone de manifiesto que el teletrabajo es perfectamente viable y es necesario en el momento actual. Como he dicho, la situación actual ha cambiado, ¿vale? Y al final creo que nosotros lo que podemos contaros es nuestra aplicación práctica, cómo lo hemos hecho y cómo lo estamos haciendo al momento actual. Cualquiera que quiera contar con nuestro apoyo y nuestra experiencia práctica, pues estamos a vuestra total disposición. Y paso a mi compañero Javier, que os va a contar con todo detalle cómo hemos implementado este modelo y cómo está funcionando nuestra organización. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Me oís bien, no? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias, ¿no? a CEO y a CEPIME Cantabria por contar con nosotros. Yo en el tiempo que me queda, como decía Andrés, os voy a contar cuál fue nuestra experiencia
de teletrabajo y sobre todo el por qué y el cómo lo abordamos, ¿no? Pero también desde un proyecto piloto. Es cierto que hay que tener en cuenta que nuestra situación era totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora, por tanto, el cómo lo planteamos, metodología, etcétera, etcétera, pues no tiene nada que ver con la velocidad a la que hay que implantarlo ahora, pero sí que es cierto que hay ciertas consideraciones o procesos o implicaciones que son comunes y que pueden serviros de ayuda y de inspiración para vuestras situaciones o vuestras casuísticas. A la hora de plantearnos el teletrabajo, en Randstad partíamos de una situación en España que era muy diferente a la del resto de países, ¿no? Estuvimos analizando mucha información y, bueno, nos dábamos cuenta de que no es que trabajáramos más o trabajáramos menos que otros países, sino que la distribución de la jornada era totalmente diferente, ¿no? Para que os hagáis una idea, si podéis ver en la slide, en España, como media, se termina de trabajar 4 horas más tarde que en países como Suecia. No quiere decir que se trabaje más, sino que se trabaja diferente, ¿no? La distribución de horas. Otros datos que ayudaron a tomar la decisión era también el cómo estaba España en términos de teletrabajo con respecto a otros países. Y podíamos ver que estábamos un 50% por debajo que países punteros, como podían ser Dinamarca, Suecia o Países Bajos. Pues con estos datos y otros muchos que lógicamente no vamos a entrar en la jornada de hoy, decidimos realizar este proyecto de piloto para ver la viabilidad de implantar el teletrabajo, en un principio lógicamente en el que establecíamos un día fijo a la semana para poder teletrabajar, ¿no? Pues el piloto lo planteamos con el objetivo de recopilar información para poder tomar decisiones. Insisto, estábamos en un escenario diferente al que estamos viviendo ahora. Y con el objetivo de eso, ¿no? De implementar el teletrabajo en la compañía, siempre teniendo en cuenta la productividad y la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Entendíamos que si conseguíamos implantar el teletrabajo, vamos a conseguir pues ese work-life balance, ¿no? Esa flexibilidad y esa conciliación de los empleados con su vida. Por tanto, íbamos a conseguir empleados más satisfechos. Por tanto, si un empleado está más satisfecho, está más comprometido. Si está más comprometido, es más fácil que su productividad sea mayor. Si su productividad es mayor, lógicamente va a generar mayor satisfacción al cliente y fidelización y, por tanto, mejores resultados para la compañía. Lógicamente, esto era nuestra teoría y teníamos que probarlo con este piloto. Hasta aquí un poco la parte de antecedentes, ¿no? Del por qué este proyecto. Y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es ya lo que considero puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo. Lo primero de todo es el equipo implicado. Os pongo este diagrama simplemente para que veáis, no para que veáis los nombres ni mucho menos, sino para que veáis que esto estaba sponsorizado desde la dirección general, ¿no? Esto consideramos que es súper clave, que esté liderado desde la capa más de la organización, sobre todo porque tienen que liderar con el ejemplo, ¿no? El ver que los propios directores generales o gerentes de una compañía son pro el teletrabajo y que ellos mismos lo predican, lo hacen, pues también es una garantía de éxito de esta medida, ¿no? Por supuesto, los recursos humanos, ¿no? En temas de definición de políticas, quién puede, quién no puede. Lógicamente hay que tener en cuenta que no todos los sectores o no todos los puestos son susceptibles de hacer teletrabajo, por tanto es una tarea también del Departamento de Recursos Humanos definir qué puestos y en qué condiciones pueden realizarlo y definir las políticas correspondientes. Finanzas y administración, pues en términos de garantía de PRL y en el Departamento de Control de Gestión o Contabilidad o el que aplique en ese caso para monitorizar lo que es la actividad, para ver los KPIs que se han definido, pues que se están cumpliendo y garanticemos que aunque se esté teletrabajando, la actividad no se está viendo mermada. La parte legal, lo ha dicho Juan José Rodríguez muy bien, ¿no? Esto tiene implicaciones legales, está recogido en el Estatuto de Trabajadores, el tema de cambiar la localización, el tema de los medios,
etcétera, etcétera, pues todo esto tiene implicaciones legales que tienen que estar recogidas y, por tanto, hay que implicar, ¿no?, al equipo legal. Por supuesto, un plan de comunicación, ¿no?, al equipo de comunicación para mandar un único mensaje del el qué, el cómo y el para qué del teletrabajo, qué se puede hacer en el teletrabajo, qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. Es súper importante también. Crítico, también lo ha comentado Juanjo en sus palabras, el departamento de IT, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, contábamos con que todos nuestros empleados cuentan con portátil y con teléfono de empresa. Por tanto, esto era un tema que nosotros ya lo teníamos solventado, pero sí que es cierto que no todas las compañías, en todas las compañías todos los empleados tienen teléfono de empresa o portátil de empresa. Entonces, ahí lo ha dicho él muy bien, es un punto con el que hay que lidiar y que hay que gestionarlo, ¿no?, para dotar a los equipos o garantizar que todos los equipos tienen las herramientas tecnológicas y los recursos para poder realizar el teletrabajo sin ningún tipo de problema, ¿no? Avanzo. Nosotros en nuestro proyecto lo definimos bajo varias fases metodológicas, una de análisis, ¿no?, de recopilación de información, identificar cuáles eran los indicadores o KPIs que íbamos a utilizar para medir la productividad o todos esos objetivos que nos estábamos fijando, que luego voy a entrar un poquito en detalle, siempre buscando con esos KPIs el compromiso de los empleados, la satisfacción de nuestros clientes, no se podía mermar porque éramos de trabajo y, lógicamente, que esto acabara con un mayor crecimiento o beneficio, ¿no? Analizamos muchísima información, analizamos qué hacía la competencia, qué hacían otras empresas, aunque no fueran de competencia, diseñamos qué oficinas iban a formar parte del piloto y contra qué otras oficinas o qué otros departamentos íbamos a compararlos, porque, lógicamente, esos KPIs teníamos que compararlos en oficinas o en departamentos que fueran a hacer teletrabajo durante ese piloto versus otras que no lo iban a hacer, para ver si estaba impactando positivamente o negativamente el teletrabajo en esas oficinas. Bueno, fijamos un calendario, un equipo de coordinación, los KPIs, comunicación. Bien, es cierto que aprovechamos y hicimos otro tipo de experimentos o de pilotos, que no vamos a entrar ahora, y, por supuesto, luego al final lo que se hacía era medir, durante y al final, todos esos indicadores, todos esos KPIs, para ver si efectivamente no se había visto mermada la satisfacción de nuestros clientes o incluso se podía haber superado, si había mejorado el compromiso de nuestros empleados y nuestros resultados, ¿no? Todo esto, súper importante, enmarcado legalmente, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad y bajo un plan de comunicación exhaustivo que fuera transparente para que todo el mundo tuviera toda la información, ¿de acuerdo? Voy a hacer zoom en algunos puntos clave dentro de lo que es todo el proyecto, ¿no? Los KPIs, ¿cómo medimos que el teletrabajo no solo no está impactando negativamente, sino todo lo contrario, ¿no?, positivamente en los objetivos marcados, ¿no?, de satisfacción de clientes, compromiso de los empleados y resultados, ¿no?, de la empresa, ¿no?, con la productividad? Pues lo que hicimos fue identificar indicadores o KPIs por cada uno de estos tres objetivos, ¿no? En términos de productividad, nosotros lo medimos a través de los activities. Los activities, al final, es como nosotros en las oficinas de pie de calle de Randstad medimos la actividad de nuestros consultores, ¿no? Pues cuántas visitas hacen, cuántas entrevistas hacen, cuántas llamadas, cuántas ofertas presentan, etcétera, etcétera. Medíamos esa actividad. Si viéramos que durante el teletrabajo esa actividad se reduce, pues entonces esto era un indicador de que las cosas no iban bien, ¿no? Vimos que no solo se mantenían, sino que incluso hasta mejoraban, ¿no?, por la motivación y el compromiso de los empleados. Esto lo medimos antes, durante y al finalizar el piloto, y además medíamos otras oficinas que no estaban disfrutando, digamos, de esta medida, para ver efectivamente si impactaba o no impactaba el teletrabajo. Aquí hay que pensar, importante, el cómo medir en cada uno de los departamentos, ¿no? Nosotros en las oficinas comerciales lo medíamos de esta manera. ¿Cómo lo medimos en otros departamentos de servicios centrales, ¿no? Pues por ejemplo, con IT. Pues un ejemplo es número de incidencias resueltas,
o en contabilidad, o pues oye, el número también de llamadas a proveedores o de... Es muy importante que cada departamento identifique cuáles son los indicadores que va a tener que medir para garantizar que la productividad se mantiene o incluso mejora. Y aquí sí que es cierto que nos vamos a encontrar con ciertos departamentos o con ciertos puestos en los que no hay una manera matemática de medirlo, ¿no? Como estábamos diciendo, de número de llamadas, número de incidencias resueltas, de ofertas presentadas. Entonces aquí hay que hacer una llamada a la responsabilidad, ¿no?, de los managers y en algunos casos, confiar. O sea, es un tema de empoderar al empleado y de confiar en él, ¿no? Hay ciertas actividades pues, que son más complicadas, ¿no?, que otras de monitorizar. Pero en la gran medida sí que se pueden identificar y seguir. ¿Qué otros indicadores medíamos, por ejemplo, en la parte de satisfacción del cliente? Pues el NPS, el Net Promoter Score, que se llama, ¿no? El cómo de recomendados éramos por nuestros clientes. Si bajaba, se mantenía o subía. Comprobamos al final del experimento, incluso ahora en el día a día que estamos implantándolo, o sea, que lo estamos disfrutando, que mejoró el NPS. La gente está más comprometida y, por tanto, hace un servicio incluso mejor. En cuanto a la satisfacción de los empleados, lo que hicimos fue una encuesta de satisfacción, lo que llamamos nosotros internamente la People Survey, en la que medimos ciertos puntos. En concreto, para medir este punto, lo que valorábamos era el tema de flexibilidad y conciliación que tienen nuestros empleados. Y después del piloto, y ahora ya esto está hablado de hace más de 2 años, lo seguimos midiendo y es uno de los puntos que más ha mejorado, ¿no? Por tanto, conseguimos garantizar que las medidas de teletrabajo eran positivas en nuestra empresa. Plan de comunicación desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del proyecto o de la medida en sí, pues creamos un buzón de sugerencias para centralizar todas las preguntas y respuestas que podían tener. Al final estamos hablando de un colectivo de casi 2.000 personas, ¿no?, probablemente con las mismas preguntas y las mismas dudas. Entonces, creímos que era importante centralizar las preguntas y las respuestas mediante la habilitación de un correo electrónico. Hicimos comunicación en cascada desde el comité de dirección hasta las capas de consultores o de técnicos, para que la comunicación fuese totalmente transparente de en qué consistía y en qué no consistía hacer teletrabajo, en qué condiciones, etcétera. Y bueno, lo hicimos a través de videoconferencias, comunicados, vía mail electrónico y con documentación que preparamos. Y aquí el otro punto de vista que hablo de plan de comunicación ya es en la que es la operativa, en el día a día. Es súper importante la comunicación de los equipos. Y ya lo es en la oficina, más cuando no estás físicamente. Al final esta es la ventana que tenemos para el contacto con el resto de personas, ¿no? Entonces es muy importante que tanto entre compañeros como entre manager y colaborador se establezcan reuniones más periódicas, ¿no? Con más frecuencia, mejor dicho. Pues desde todos los días 10 minutos, punto de control antes o después de la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí cada departamento, cada negocio, pues los tiene que establecer. Pero sí que es cierto que hay que fomentarlo más para mantener ese punto de conexión, de tensión, ¿no?, buena para mejorar la productividad, etcétera, etcétera. Principales resultados que obtuvimos o que podemos decir ahora es que lógicamente es una medida voluntaria en la que vemos que más del 53% de los empleados a día de hoy teletrabajan un día fijo a la semana. Lógicamente ahora por las circunstancias pues prácticamente es el 100%. Lógicamente no todos los colectivos pueden, porque al final nosotros en nuestro caso tenemos servicios que se prestan en las propias instalaciones del cliente y pues pasará en muchas empresas, ¿no?, que son negocios o son actividades que no se pueden hacer al 100% de manera remota. Sí que es cierto que lo que sí que podemos identificar es que aunque haya ciertas actividades
que no se pueden hacer de manera remota, sí que se puede identificar o listar todas aquellas tareas que sí que se pueden hacer desde otra localización y hacer un poco de reparto, ¿no? A lo mejor 3 o 4 días teletrabajando y uno concentras toda la actividad que no se puede teletrabajar en un solo día y vas balanceando. Vemos que los hombres se acogen a la medida del teletrabajo un 2% más que las mujeres. Bueno, eso puede ser un dato curioso. Vemos que el colectivo que más se adhiere, casi el 60%, es de menos de 35 años. Bueno, aquí esto es para tener en cuenta de cara a cuál es la pirámide de población dentro de vuestras compañías, para ver cómo podría comportarse. Y lo que os decía antes, ¿no? El engagement que tenemos en cuanto a de empleados en raza de España tras la implantación de la medida es de un 8,2%, un 8,2 sobre 10, lo cual quiere decir que la medida funciona, ¿no? Y en cuanto a productividad, exactamente lo mismo. No solo se mantuvieron los indicadores o los KPIs, sino que en algunos casos se mejoraron, ¿no? Entonces, bueno, por no demorarnos más, algunas cosas ya las ha comentado Juanjo, pero bueno, algunos consejos de éxito para el teletrabajo. Lo hemos dicho antes, ¿no? La comunicación es key. Utilizar todas las herramientas digitales que estén a nuestro alcance. Un ejemplo es este que estamos utilizando ahora, ¿no? A través de la plataforma Zoom. Hay otras, Skype, WhatsApp. Nosotros que trabajamos con Google usamos Hangouts, que también funciona muy bien para hacer videoconferencias. Muy importante la comunicación fluida con equipos y clientes, lo he dicho anteriormente, es crítico. La disciplina, en el sentido de la misma rutina y horario fijo, que es como si estuviéramos en la oficina, que también hemos comentado anteriormente, es súper importante. Cambia la localización, pero la responsabilidad es exactamente la misma. El espacio, buscar un espacio efectivamente adecuado, con condiciones ergonómicas, desde el punto de vista de PRL, luz, temperatura, etcétera, etcétera. La ropa, cuidado de la imagen y aspecto personal, lo ha dicho antes muy bien Juanjo, no estar con el pijama, sin afeitar, efectivamente estamos trabajando desde casa o desde otra ubicación, pero tenemos que mantener las mismas condiciones, y porque estamos continuamente comunicándonos con nuestros compañeros, proveedores, clientes, etcétera. Y luego es un tema también desde el punto de vista de organización, realizar descansos, estiramientos. Os puede parecer una tontería, pero en nuestro caso, que llevamos 2 años haciendo el tema del teletrabajo, puedes incluso estar más tiempo delante del ordenador trabajando porque estás muchísimo más concentrado, no tienes agentes externos que te molesten y se te olvida levantarte, beber agua, etcétera, etcétera, y esto al final, desde el punto de vista físico y psicológico, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces también recomendamos hacer descansos y hacer cierta actividad física. Y nada más, no me quiero detener más. Esto daría para muchísimo más, pero yo creo que los principales puntos a tener en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo, desde el punto de vista más o menos técnico, estarían recogidos. Cualquier duda, pues a vuestra entera disposición. Perfecto, muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a José Luis. Antes de decir a todos los escuchantes, a todos los que estáis participando en este foro, en este chat, que si queréis hacer algún tipo de consulta a cualquiera de los ponentes, podéis hacerla por escrito a través del chat, las vamos leyendo y las contestaremos al final de las intervenciones. Ahora, sin más, doy paso a José Luis. Muchas gracias. Comparto pantalla. A ver si podéis verla. ¿Podéis ver? Sí, sin problemas. Sí, la vemos, José Luis. Vale, pues yo voy a intentar, ante todo, muchas gracias por invitarme a esta charla, a la CEO y a todos los participantes por compartirla. Y bueno, la idea principal es hacer un caso práctico de lo que es nuestra empresa y cómo trabajamos con relación al teletrabajo. La realidad es que, ahora os comentaré, pero yo lo he intentado hacer desde la perspectiva práctica como trabajador, como responsable y en una multinacional que nace realmente con teletrabajo como parte de su esencia. Entonces, antes de nada, en la agenda lo que he puesto es ver quiénes somos, explicaros un poco en qué trabajamos y qué es lo que hacemos, mejores prácticas desde la perspectiva del trabajador, mejores prácticas desde la perspectiva del manager y luego las herramientas necesarias para que el teletrabajo se pueda llevar a buen puerto y que funcione.
A nivel de grupo, Ingram Micro es el mayor distribuidor de equipos informáticos del mundo, factura 50 billones de dólares, estamos en más de 160 países, como podréis ver. Vamos, es una empresa muy grande a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, movemos el 40% de Microsoft a nivel mundial, a nivel de logística, tanto por licenciamiento de software como en temas de hardware, etc. Dentro de Ingram Micro, hace 8 años, se creó la división de Cloud, porque lógicamente muchas de estas empresas empezaron a licenciar el software a través de Internet y Ingram Micro tendría que dar ese paso o perdía ese volumen de negocio. Entonces, Ingram se creó hace 8 años en Cloud. Desde el inicio tenemos horarios flexibles, trabajamos en un mundo global, con lo cual teletrabajar es parte de lo que hacemos en el día a día, es una cosa más que es parte de la esencia, ¿vale? Y dentro de Ingram Micro Cloud, hace unos 6 años, se creó una parte que se llama Cloud Blue, que es la división de software. Dentro de la división de software y dentro de Ingram Micro Cloud, lo que hacemos realmente es licenciar software y hardware a través de una serie de marketplaces, que son realmente páginas web, y tenemos una plataforma propia que utilizan 2/3 de las telco, con lo cual muchas de las ventas que hacen las telco de licenciamiento de software utilizan nuestra plataforma, que realmente es como un ERP para vender por Internet de manera automática. Estamos en 65 países como Cloud, con 1.400 especialistas. Y un dato que es importante, tenemos varios centros de ingeniería. El principal está en Rusia para plataforma y en España para conectores, pero también tenemos otros 2 de soporte, que es la India y Canadá. Yo soy director de España, de Cloud, pero también llevo operaciones en la India y doy soporte a Rusia en operaciones y estoy metido en muchos proyectos a nivel global, con lo cual teletrabajar es algo que hago de manera constante y muy recurrente. ¿Cuáles son las mejores prácticas para el trabajador desde nuestro punto de vista? Primero, a nivel de trabajar en casa es importante tener un espacio dedicado al teletrabajo. Aquí os he puesto un par de fotos. En una veis cómo está el señor teletrabajando con toda la familia alrededor y eso, quieras o no, puede estar bien, pero te quita y te distrae bastante. Lo ideal sería lo que pongo en la foto pequeñita, que es tener tu espacio específico para poder trabajar. Asegurarte que tienes todos los medios, como es lógico. Planificar tu día a día con normalidad, como si fueses a la oficina. Y aquí, a diferencia de lo que hablábamos de calendarios y horarios, yo sí creo que es importante tener un horario, pero también tener flexibilidad, porque hay gente que tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, yo tengo 2 niños que les tengo una semana sí, una semana no. La semana que les tengo menos flexibilidad probablemente horaria que cuando no los tengo. Entonces, bueno, me amoldo a esa necesidad o esa situación personal. Claramente es importante definir objetivos diarios y semanales, mantener reuniones de equipo diariamente para coordinar actividades y aquí algo que es importantísimo es intentar hacerlas face to face, que se vean las caras, porque eso fuerza a la gente a estar más al día, les fuerza, lógicamente, a que se prepare todos los días. Yo creo que es bueno ver las caras de la gente cuando interactúas en remoto. Siempre dejar que la gente conozca tu disponibilidad, también es importante. En las herramientas hoy en día tú puedes poner estar disponible o no disponible y luego a nivel de tu calendario dar acceso a la gente para que vea tu disponibilidad y cuándo estás en reuniones o cuándo no lo estás, ¿vale? Comunicación constante, como decía, de face to face y luego documentar los trabajos para que los responsables puedan revisar las tareas y logros de manera diaria o recurrente. Aquí hay un montón de herramientas que luego veremos al final de la presentación donde tú puedes colgar información, colgar reportes, documentación, etcétera, que bien tus managers, otros colleagues dentro de la organización pueden revisar de manera constante, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas para el manager? Nosotros con esto del coronavirus, lo primero que hizo nuestro director general fue una reunión con todos los directores a nivel mundial. Y lo primero que dijo es que teníamos que generar tranquilidad, confianza y certidumbre a todos los trabajadores. Que en situaciones como esta, lo más importante es que la gente esté tranquila. ¿Y cómo haces eso? Comunicando mucho con la gente, explicándoles las cosas y dándoles tranquilidad y confianza. Entonces hicimos una reunión a nivel mundial, donde todos los directores asistieron, y luego él ha convocado una reunión con todos los trabajadores esta semana para hacer un poco lo mismo. Darles tranquilidad, decirles que el negocio está yendo bien, que bueno, que lógicamente es una situación anómala, pero que estamos todos muy acostumbrados a trabajar en este tipo de entornos, y generar esa confianza que creo que es buena para que la gente esté tranquila.
Con esa medida también es importante hacer reuniones de coordinación regulares con el equipo directivo. En mi caso particular, yo tengo lunes, miércoles y viernes reuniones con todo el equipo directivo de España, tengo con la India martes y jueves, tengo con el equipo de Administración, Operaciones Financieras y Recursos Humanos 3 días a la semana. Entonces, de alguna manera, reuniones muy frecuentes para que la gente se quede enganchada. Uno de los problemas esenciales que vemos a veces en el teletrabajo es que la gente pierda el interés, pierda las ganas y de alguna manera no sea tan productiva o no esté metida en el día a día tanto como cuando están en la oficina. Para esto lo que hace falta es comunicar mucho y estar mucho en contacto con ellos. Hay que solicitar informes sencillos pero frecuentes para hacer un seguimiento, como decía, dinámico y frecuente de las tareas. De esa forma puedes revisarlo con ellos de manera constante y les mantienes enganchados, como decía antes. Importantísimo proporcionar las herramientas para una buena gestión y comunicación. Ahora entraremos en la siguiente página sobre ello. Generar entornos de intercambio de ideas. Nosotros tenemos lo que llamamos café virtual, que lo hacemos 3 días a la semana, donde todos los trabajadores están invitados a tomar un café virtual entre todos, lógicamente con las cámaras, viendo las caras, y bueno, al final es un entorno que es divertido, no hablamos casi nada de trabajo, sino que son temas, pues no sé, inquietudes que tienen algunos, cómo va todo con la familia, qué problemas pueden tener en el día a día, y lo intentamos hacer de un entorno que sea poco formal, de alguna manera donde la gente esté cómoda y sea un entorno divertido para que sigamos teniendo esa cultura de equipo y enganchemos a la gente. Y luego, finalmente, comunicación, comunicación y comunicación. Cuanto más comuniquemos, mejor. Estar en contacto constante con la gente es importante. Yo suelo llamar a 3 o 4 trabajadores todos los días. De manera espontánea, me cojo la lista y de manera espontánea les llamo para ver qué tal están. Y no os imagináis el impacto que tiene la gente que yo como director llame a 3 o 4 personas todas las semanas para mantener ese contacto y esa mentalidad de equipo, ¿no? En esas comunicaciones realmente de trabajo hablo poco. Les pregunto cómo están, qué tal la familia, qué tal va todo, si funcionan las herramientas. Bueno, más que nada para que vean que estás interesados por ellos y que lógicamente quieres que todo funcione bien y que estén bien. Y finalmente, ¿qué herramientas necesarias para el teletrabajo hacen falta? Por un lado, equipos informáticos y conectividad, como es lógico. La gente que tenga temas más sensibles, redes privadas virtuales, son importantes para la comunicación segura entre las partes. Políticas de seguridad, algo que es baladí, que es mantener la contraseña del equipo protegida y cambiarla a menudo, aunque os parezca mentira, hay gente que no lo hace. Entonces, tener una política a nivel global que fuerce a la gente a hacer esos cambios es importante. Nosotros, por ejemplo, como organización, otra cosa que hacemos es mandamos correos a la gente para ver si realmente están siguiendo esas políticas de seguridad. Hacemos phishing y, bueno, y si al final cometes un error, la propia organización te manda un tutorial donde de alguna manera reformamos a la gente en las políticas de seguridad del grupo. Limitar las descargas de software, eso tiene que estar totalmente controlado y definir claramente qué es lo que se puede descargar o qué no se puede descargar. Luego, a nivel de herramientas, aquí he puesto algunos ejemplos que creo que pueden ayudar. Muchas de ellas las utilizamos nosotros. Tienes aplicaciones empresariales, ya sean RPs, CRMs, temas de DocuSign para firma de documentos. Ahora que estamos todos haciendo teletrabajo, lógicamente las cosas no pueden parar y hay que firmar bastante documentación. En mi caso particular, yo todas las semanas tengo que firmar 2 o 3 documentos. Todo lo hacemos a través de DocuSign, con lo cual yo no tengo que ir a la oficina para nada. Es una herramienta que la utilizamos a nivel de grupo y estoy firmando contratos en España, en la India, a nivel europeo, sin ningún tipo de problema. Utilizamos Salesforce a nivel de herramienta de ventas y lo mismo, todo el mundo tiene acceso y es una herramienta virtual donde todos trabajamos con ella. A nivel de comunicación y colaboración, Zoom es un ejemplo claro que estamos utilizando hoy. Nosotros a nivel de grupo estamos apostando fuerte por Office 365 y la parte de Office, la parte de Teams en particular para la comunicación. Al fin y al cabo es otra herramienta más, pero bueno, en nuestro caso particular lo que te permite es tener un montón de herramientas en un mismo sitio, con OneDrive, con Teams, etc. Webex de Cisco también funciona muy bien. Dropbox para compartir documentación. Jira y Confluence, que es una herramienta que nosotros utilizamos a nivel de ingeniería, que te permite no solo compartir información y hacer de repositorio, sino también la gestión de proyectos, con lo cual a través de Jira tenemos capacidad de ver las horas que imputa la gente a los diferentes proyectos, que es importantísimo para un buen project management de ellos. A nivel de seguridad hay un sinfín de vendors que te dan soluciones
a nivel remoto, como pueda ser Más 360, Proofpoint, Sohos, Trend Micro, etc. Nosotros utilizamos algunas de ellas, como es lógico. Backup y Disaster Recovery, Acronis, Storage Guardian, Beam, y luego temas de infraestructura, Azure, AWS, Google, etc. Entonces, a nivel general, disponer de estas herramientas lo que te permite es que, aunque estés en remoto, ¿vale?, que estés totalmente conectado de una forma segura con el resto de la organización. Nosotros, una cosa que es curiosa, aunque el teletrabajo es parte de nuestra esencia, nosotros recomendamos a la gente que trabaje en la oficina. Y desde el inicio lo que hemos intentado hacer es que la gente fuese a los centros de trabajo, con total flexibilidad para poder trabajar desde casa una tarde, un día, 2 días, lo que fuese necesario. Tenemos gente que trabaja un par de días desde casa, que vienen de Bilbao a Santander, por ejemplo, pero nuestro objetivo es que por lo menos 2 o 3 días estén en la oficina. Esto es un reto para todos que es nuevo, que ninguno hemos estado expuestos a ello, ya que el 100% de nuestra plantilla trabaja desde casa, pero realmente no hemos tenido por ahora ni un hipo, en el sentido de que seguimos trabajando de manera normal, la productividad por ahora en lo que estamos midiendo no ha sufrido realmente, porque la gente está muy acostumbrada a este tipo de dinámicas. Tenemos, para daros una idea, una plantilla de 31 años de media, con lo cual es gente joven que está muy acostumbrada, pero lo que sí está claro es, como os decía, que para mí uno de los puntos más importantes es la comunicación, que la gente esté enganchada, que la gente se comunique entre sí y que tengáis contacto de manera recurrente con todo el mundo para hacer seguimientos de KPIs, para hacer reportes, para ver qué tal está la gente sin más y bueno, y poco más. En ese sentido, por nuestro lado, por ahora estamos viendo buenos resultados y ahora sí, veremos a ver cómo evoluciona porque esto va para largo, la verdad. Y poco más. Espero no haberos quitado mucho tiempo. Ha sido un verdadero placer estar aquí y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Pues ahora pasamos, si queréis, a algún turno de preguntas. Si algún de los participantes quiere hacer alguna pregunta, por el chat han entrado 2. Una para el propio José Luis. Nos decía que, por favor, nos puedes hacer un resumen de las herramientas. Vas un poco deprisa, José Luis. Perdona. No sé si tienes algún pantallazo con el resumen de las herramientas que nos puedas facilitar. Y ahora te las pongo un segundito. O si no, bueno, nos lo mandarías a COE y desde COE podemos hacerlo también extensivo a todos los participantes. Mira, os explico de un momentito, vamos a ver. Esto lleva bastante tiempo. Podéis ver la... Espera un segundito, que yo creo que le he quitado. Un momento. Vamos a ver. He ido muy rápido porque, bueno, esto como toda la vida lo conoces de pe a pa. Y esto llevaría bastante más tiempo, ¿eh? Pero bueno, os comento las herramientas. A nivel de aplicaciones empresariales, para mí, de las que están aquí, lógicamente cada empresa utilizará su propio ERP, CRM o herramienta de gestión, que entiendo estará ubicada en la nube y que tendréis acceso a ella. La que os puede venir muy bien es DocuSign, y esa yo la utilizo mucho, es para la firma de documentación y la verdad que funciona muy muy bien. Te metes en la página de DocuSign y es muy fácil darte de alta, puedes dar de alta a otros usuarios y es una herramienta genial para ese tipo de cosas. A nivel de comunicación y colaboración, como os comentaba, está Cisco Webex, que hace lo mismo que Zoom, la que estamos utilizando ahora mismo. Tienes en Office 365, dentro de la suite de diferentes aplicaciones, Teams, que funciona muy bien. Al igual que Teams, tienes OneDrive, que hace la misma función que Dropbox dentro de Office. Entonces, mucha gente que tiene Office 365 no utiliza este tipo de aplicaciones que están ya incluidas en Office 365, pero que funcionan muy, muy bien. Tienes Google Drive, que hace lo mismo. Jira y Confluence son unas herramientas que funcionan muy, muy bien a la hora de gestionar proyectos y tener información en la nube, que puedas compartir de manera interactiva con la gente y te da una trazabilidad un poco de todas las gestiones de principio a fin. A nivel de seguridad, cualquiera de las que están ahí funciona bien. Tienes también Acronis, que no la he puesto, pero también tiene temas de seguridad. Más 360, Proofpoint, yo los he utilizado y funcionan realmente bien. Backup y Disaster Recovery, tienes cualquiera de ellas lo mismo, Acronis, que funcionan relativamente bien para toda la información que tengáis en la nube, en ordenadores y demás. Y luego, a nivel de infraestructura, eso ya depende de cada uno. Nosotros, a nivel de grupo,
Antes teníamos 5 CPDs a nivel mundial que les hemos quitado y ahora estamos totalmente 100% con Azure en la nube, que Azure es de Microsoft, ¿vale? Pero al igual que Azure está AWS, Google y cualquiera de ellas. Yo creo que con esas herramientas, con todas ellas, tienes capacidad de poder gestionar y teletrabajar sin ningún problema. Hay muchas otras, y esto podría llevarme varios días explicar las que hay, pero bueno, con esto por lo menos te da una pauta un poco de lo que te hace falta para poder empezar. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Hay una segunda pregunta que yo creo que va dirigida a mí. Dice, buenos días, ¿qué sería lo estrictamente necesario que habría que hacer legalmente ahora mismo? Ahora que nos ha sobrevenido el teletrabajo, ¿únicamente el sistema de control horario? Bueno, yo creo que únicamente el sistema de control horario no. Yo creo que sí sería recomendable una especie de un documento, una comunicación a los trabajadores, no solamente autorizando el teletrabajo para que el trabajador se quede tranquilo y diga, bueno, pues yo tengo una autorización, estoy tranquilo, estoy respaldado y puedo trabajar desde mi casa sin asistir a mi centro de trabajo, y que incluya unas mínimas recomendaciones, las que venimos hablando a lo largo de la mañana, ¿no? Pues esas recomendaciones para los trabajadores y, sobre todo, mínimas instrucciones desde el punto de vista también de control y dirección de la actividad de los trabajadores desarrollada por la propia empresa. Yo creo que con ese documento de instrucciones básicas a los trabajadores, hoy por hoy, y recordatorio de las medidas en materia de prevención, en materia de protección y, como os he comentado antes también, iluminación, ventilación, el lugar adecuado, yo creo que por ahora podríamos salir del paso, teniendo en cuenta que estos son medidas absolutamente excepcionales, una situación excepcional, una situación absolutamente provisional que esperemos que dure el menor tiempo posible, aunque, como ha dicho José Luis, pues parece que va para largo, ¿no? Juanjo. Perdona perdona, soy Andrés de Randstad, perdón, José Luis. Nosotros lo que hemos hecho, digo por si sirve la persona que ha hecho la pregunta, es que el manager lo autorice. El manager autoriza a una persona de un nivel más bajo, solicita el teletrabajo, el manager lo autoriza, lo colgamos en el libertad del empleado y decir, con eso también, pues también creo que es una medida que tranquiliza al trabajador, ¿vale? Sí, yo te iba añadiendo a lo de Andrés. Nosotros hicimos tres cosas. Tenemos el equipo de Business Continuity Planning que está en Toronto, que define unas políticas a nivel global para la organización. Entonces, inicialmente mandamos un correo a todo el mundo, en España, por ejemplo, dejándole saber que íbamos a fomentar el teletrabajo y que todo el mundo se iba a hacer teletrabajo, pero requiriendo lo que decía Andrés, que todo el mundo que quisiese teletrabajo se lo pidiese a su manager por escrito y tuviésemos una comunicación por correo electrónico del manager autorizando el teletrabajo. Y con eso tienes ya documentación, lo tienes totalmente registrado y con eso ya entendemos que cumplíamos con la legalidad de alguna manera. Nosotros en COE, por ejemplo, de viernes a lunes de la semana pasada, hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos mandado un correo electrónico a los trabajadores, la verdad que somos muy poquitos, pero bueno, un correo electrónico a todos los trabajadores autorizando a realizar el trabajo desde cada uno de los domicilios particulares y dando 4 instrucciones básicas que más o menos ya las hemos comentado en esta charla. No sé si hay alguna pregunta más de cualquier participante. Podéis entrar cualquiera de los participantes o bien con vuestro micrófono o bien por escrito, como queráis. Bueno. ¿Me escucháis? Sí. Mira, yo quería hacer una pregunta para Andrés, no ya relacionada con la situación que estamos viviendo ahora, sino con pues haciendo valer vuestra experiencia de hace un par de años, desde que habéis implantado el teletrabajo. ¿Habéis notado entre vuestros clientes que a raíz de vuestra propia experiencia se han animado a adoptar este tipo de forma de trabajar? Pues sí, la verdad que, como antes comentaba mi compañero, creo que el problema fundamentalmente que tenemos en las empresas, y más en el norte, que nosotros hemos hecho un análisis también del teletrabajo y hemos visto que en el norte a la gente le cuesta más, o a las empresas le cuesta más que quizás un Madrid y un Barcelona, ¿no? O zonas capitales más grandes, ¿no? Cuando, bueno, debería ser igual, porque al final las empresas la problemática es la misma, ¿no? Sí hemos notado que las empresas... en muchos casos son la parte de arriba, la parte de alta de la pirámide, la que queda reticente por desconfianza, ¿no? Pero sobre todo hemos visto que a nivel de satisfacción de cliente no percibimos ningún cambio, al contrario, el trabajador está contento y transmite su nivel de satisfacción a la empresa.
Por lo cual, en este aspecto no hemos visto nada. Y nosotros en nuestras visitas a clientes animamos a la gente a hacerlo, ¿no? A hacerlo. La verdad es que poquito a poco vemos que quizás no está yendo al ritmo que debería de ir, pero hasta ahora, ¿no? Yo creo que ahora va a haber un mayor impacto claramente por un tema de necesidad, ¿no? Por lo cual nosotros nos brindamos a explicar a cualquier empresa a ayudarle a implementarlo, a contar nuestra práctica, ¿no? Desde un tipo de... Pero creo que ahora va a marcar un antes y un después esta situación que estamos viviendo ahora, tristemente, ¿vale? Porque muchas empresas sí o sí van a tener que utilizar el teletrabajo como medida necesaria para poder seguir continuando y seguir funcionando, ¿no? Y más, parece que este miércoles van a cerrar ya muchos centros no productivos o no necesarios en España, ¿no? Parece, por lo que hemos oído. Por lo cual, las empresas que quieran seguir trabajando va a ser el método que les quede, no va a haber otro, ¿no? No va a haber otra solución. Es así de claro. No sé si te he contestado, Mónica. Sí, perfecto. Era para ver un poco eso. Si vuestro ejemplo al final se trasladaba, vuestro ejemplo, vuestra satisfacción se daba traslado al resto de empresas, ¿no? Que al final somos todos un poco iguales y si te sale bien a ti, pues ya me animo y sigo yo adelante. Te voy a aterrizar algún ejemplo muy claro, ¿no? Pues oye, pues visitas, las empresas que tienen un departamento comercial, ¿no? Que los que estéis aquí seguro, todos tenemos que vender, ¿no? La actividad productiva tiene que seguir. Nosotros las visitas las estamos haciendo con este método que estamos aquí practicando ahora mismo. Con Hanout o con las medidas que José Luis ha puesto en marcha, ¿no? Diferentes plataformas. Yo puedo tener una reunión con un cliente así, no lo tengo presencial. Yo puedo hacer una visita así. Puedo defender una oferta comercial así. Puedo hacer, en nuestra área, que nosotros dedicamos al mundo de la selección, yo puedo con un cliente presentarle 3 candidatos así. Ahora mismo estamos sufriendo un momento donde hay empresas que van muy bien o empresas que van muy mal. Ahora mismo hay sectores en España que están teniendo una gran demanda de personal. Por ejemplo, sector alimentación, call centers, sector limpieza, sector seguridad. Las empresas están necesitando mucha mano de obra. ¿Cómo podemos reclutar a estas empresas? ¿Cómo estas empresas pueden seguir teniendo contacto o seguir... ¿Cómo les podemos ayudar nosotros, que es nuestro sector, ¿no? Pues bueno, pues utilizando el teletrabajo como medida para hacer entrevistas personales, para presentarles un informe de candidato que vea si este candidato sirve o no sirve. Es decir, que al final se están viendo que esto les está resultando útil. Yo creo que al final, Mónica, a tu pregunta más concretamente, creo que, como toda la vida, hay que probarlo para ver la utilidad, ¿no? Y en el momento que lo pruebas y ves que te resulta útil, lo acabarás incorporando en tu día a día. Y esto va a tener un cambio muy importante luego en el futuro. Hay una cosa adicional, Andrés y Mónica. Yo el otro día hablaba con mi jefe, que es el director general a nivel de cloud, y me estaba comentando un poco que esto es un cambio de modelo. Y me decía que el problema va a ser que no es que ya sea un deber de las empresas, es que el trabajador te lo va a demandar. En el momento que la productividad se mantenga y seamos capaces de aprender a trabajar así, el empresario a la vez va a ver que haciendo teletrabajo te ahorras un montón de gastos. Entonces, es un beneficio para las dos partes. Tanto el trabajador te lo va a exigir y te va a exigir ese cambio de modelo, porque si no se lo das tú, va a buscar a alguien que se lo dé. Y luego el trabajador, por otro lado, si ve que la productividad no se ve afectada demasiado y que sus costes se reducen un montón, va a fomentar más aún el teletrabajo. Entonces, yo creo que estamos ante un cambio de modelo que habrá que ver cómo evoluciona en los próximos meses, pero totalmente de acuerdo con Andrés. Esto nos va a obligar a cambiar de aquí en adelante. Yo, haciendo lo que dice Javier, nosotros aquí no estamos conectados, veo que 18 personas. Si esto lo tuviéramos que hacer en un sitio físico, supondría costes de viajes, costes de un hotel, costes de una estructura, y esto ahora mismo nos supone un coste para ganar cero, bueno, de tiempo nuestro, ¿no? Tiempo que al final gastaríamos. Pero, o sea, a nivel de infraestructuras, claro, yo me estoy planteando en nuestra empresa, ¿hace falta las oficinas? Perdonad que sea un poco heavy, ¿no? Es decir, pues no lo sé. Pues sinceramente no lo sé. Pues igual no hace falta 300. Nosotros tenemos en España 30 oficinas. Igual con la mitad nos apañamos. Esto supone un ahorro de estructura terrible, ¿no? Gastos de desplazamiento. Pues estamos viendo ahora mismo que quizás muchos gastos de desplazamiento hasta ahora, como decía el presidente del gobierno, eran superfluos. No lo sé. Pues igual sí, porque mucha gestión se puede hacer con este método que estamos haciendo aquí ahora mismo. A nivel de empleados, perdonad, yo hablaba ayer con un compañero. ¿Cuánto ahorro supone por un empleado? Primero, no tiene que desplazarse a su puesto de trabajo, tiene que ahorro de gasolina. 2, comer fuera de su casa. Es que estamos dando beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. Y para un trabajador, el desplazamiento de gasolina, perdón que lo ponga en euros ya, el desplazamiento de la comida, pues a final de mes es un incremento salarial, ¿no? Es decir, que al final, mire por donde lo mires, como dice José Luis, son todo ventajas claramente, ¿no? Sí. Y esto, como bien decías tú, el trabajador te lo pone encima de la mesa claramente.
nosotros tenemos un ejemplo que yo creo que viene al caso, que es muy interesante. Hace unos meses cerramos 2 oficinas en una ciudad que teníamos pequeñitas y lo que hicimos fue mandar a todo el mundo a trabajar desde casa. Y lo que sí cogimos fueron un centro de coworking con unas salas de reuniones donde sí fomentamos que un día o 2 a la semana se reúnan los equipos, porque al final tampoco es bueno que estés 5 días en tu casa sin contacto humano. Entonces, llevamos 6 meses con ese modelo y nos ha funcionado de maravilla. Vamos, la gente está encantada, se juntan un par de días a la semana en las zonas de coworking para verse las caras y tener reuniones de tú a tú, digamos, pero a nivel de costes hemos reducido un montón de los gastos que teníamos en esa ubicación, la productividad es igual o mejor y la gente está mucho más contenta. Entonces, ese tipo de ejemplos yo creo que se van a dar más y yo creo que uno de los negocios a futuros claros para mí es oficinas de coworking, porque este modelo de teletrabajo se va a potenciar aún más. Otro punto también que quiero también hacer mención, y también muy práctico, la gente que está teletrabajando está en su casa y no todo el mundo tiene una fuerza mental para estar solo todo el día, ¿no? A veces, ¿no? Es importante que tenga un punto de control por la mañana. Nosotros recomendamos que por la mañana hay una reunión de la mañana, ¿no? Un café. Oye, esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo para la gente que dirige equipos, ¿no? Que tengas 3, 4 personas a tu cargo, 5, me da igual. Pues hagas un punto de control por la mañana y que hagas un punto de control a última hora de la tarde, ¿no? Oye, ¿cómo ha ido el día? Pues oye, pues por la mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y por la tarde, un resumen del día, ¿no? La gente se siente mucho más segura, ¿no? Y compartes toda la información. Creo que es importante también este punto, sí. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta más por parte de los participantes. Pues parece que no. Bueno, pues por parte de Randstad, muchas gracias por invitarnos. Y nada, si alguien tiene alguna duda, pues que nos transmita a través de la COE para CEPIME. Gracias por invitarnos y nada, vamos a seguir teletrabajando todo el día, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, venga, un abrazo, hasta luego. Adiós, Muchísimas gracias, Andrés y José Luis, y a todos los participantes. Cualquier consulta que queráis hacer, podéis hacerla a través de COE y se la trasladaremos a los ponentes si es necesario. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, chao, chao, chao.